La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios es nuestro Padre. Él es el omnipotente, el creador del universo, el Padre de amor, santo, justo, ilimitado, incomparable, invencible. Él es el Todopoderoso. Somos sus hijos. Somos los hijos de un Dios de fe. Vivimos por la fe. No vivimos aquí por vista, sino por la fe. Por lo tanto, debemos crecer en la fe. La fe de Dios nos viene por la palabra de Dios, la palabra escrita. Dios nos dejó su palabra. La palabra de Dios no está desprovista de poder. Dios no nos dejó la palabra y se desentendió de ella. No, Dios está en la palabra. Él dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:12. Él dice: toda palabra que yo hablo se cumplirá. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros crecemos en la fe en la medida que permitimos que la palabra de Dios se implante en nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita la palabra de Dios. La fe es del corazón, la fe es del espíritu. Pero ¿cómo nos entra la palabra al espíritu? A través no solo de la lectura, sino de la meditación. Debemos meditar en la palabra de Dios día y noche. Esto es lo que el Señor nos dice que debemos aplicar en nuestra vida si queremos crecer en la fe. Pero también se requiere de asociarnos con otros que crean como nosotros creemos. Seremos más poderosos si nos unimos con la fe de otro creyente. Muchas personas se mantienen en ambientes donde la incredulidad impera. Asisten a grupos de oración donde no predican la palabra de Dios, sino que por el contrario, en cada disertación del predicador, argumenta en contra de la veracidad y de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable como Dios es inmutable. Muchos predicadores, muchos sermoneadores niegan la eficacia de la palabra de Dios en nuestros días. Ellos argumentan que los milagros y que las manifestaciones del Espíritu Santo solo fueron dadas para la época apostólica, que eso terminó en el primer siglo. Esto no es la verdad. Ellos argumentan que porque la palabra, los milagros, las manifestaciones del Espíritu fueron dadas para los apóstoles, entonces ahora ya no debemos creer en la sanidad divina, no debemos creer en la manifestación del Espíritu Santo, no debemos creer en el bautismo con el Espíritu Santo, no debemos creer en el hablar en lenguas, no debemos creer en los ministerios quíntuples o el ministerio quíntuple de Efesios 4:11, y argumento de aquellos teólogos que dicen estudiar a Dios, pero para negarlo. Muchos creyentes se mantienen en esos ambientes. ¿Cómo puede crecer la fe en un ambiente de esos? No va a haber crecimiento en la fe. Seremos más poderosos si nos asociamos con la gente de fe, con creyentes que crean la palabra de Dios como nosotros la creemos. Este es el reto de Dios a la fe asociada con otro. San Mateo capítulo 18, versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el versículo 19 dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Versículo 20. Esto es Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. El Señor nos está hablando de ese principio, de asociarnos con personas que creen lo mismo que nosotros, que están de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos buscar a un compañero que pueda creer con nosotros para que podamos unir con él la fe que tenemos. Tendremos una fuerza irresistible en el momento que lo hagamos. Solos podemos ser poderosos en la fe, pero seremos más poderosos si nos unimos en la fe con otro creyente. Salga de ese ambiente de incredulidad. Escoja a una persona de fe para asociarse con él o con ella en oración. Sus amistades, las personas con las que más comparte, va a tener de ellas una influencia en su vida de fe. Por lo tanto, debemos seleccionar a las personas de fe si queremos crecer en la fe de Dios. El Señor Jesucristo, en ocasiones cuando ministró milagros, Él no entró con todos al sitio donde iba a ministrar. En el caso de la resurrección de la hija de Jairo, solo permitió que los padres de Jairo y Juan, Pedro, Jacobo entraran con él para ministrar la resurrección. Los incrédulos se quedaron afuera. Asociémonos con personas que creen la palabra de Dios como nosotros. Hagamos sociedad con ellos, unamos nuestra fe con ellos y seremos más fuertes, seremos más poderosos y veremos los resultados. Porque donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, por cualquiera cosa que pidieren, dice el Señor, les será hecho. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en esta hora la bendición para los oyentes. Declaro un día espectacular, puertas abiertas. Declaro protección. Estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Estamos bajo la unción del Espíritu Santo. Y la unción que tenemos es poderosa para repeler cualquier ataque del enemigo. Bendigo las familias. Bendigo a mis hermanos donde quiera que se encuentran. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén.